Es tan sencillo que a veces nos confundimos, ¿sí? Por eso necesitamos hablar. Posiblemente esta sea la primera parte y falta la segunda. Espero que interese. Sí, vamos a apuntar algunas cosas. No sé si quieres un papelito, dile al diácono si te puede dar un papelito, a ver dónde lo sacamos ahorita. ¿Sí? Si tú quieres apuntar para que no se te olvide, ¿sí? Levanta tu mano a la hora de la predicación, a la hora que quieras, ¿sí? Y le pides un papelito. Bueno, el tema de hoy se llama sentir. Sentir. ¿Qué entiendes por sentir? ¿Qué entiendes tú por sentir? Analízate yo un poquito. Yo digo que desgraciadamente en este tiempo nos estamos dejando guiar por el sentir. Desgraciadamente la iglesia cristiana se maneja mucho el sentir. ¿Qué es un sentir? ¿Emoción? ¿Dijeron o qué? Sí, emoción. ¿Qué más? Sentimiento, muy bien. Sensación. Podríamos hablar de muchas cosas y hay que sentir esas sentires. Por ejemplo, si está lloviendo, ¿cuál es tu sentir? ¿Melancolía? Cuando estábamos en el mundo era tequilero, ahora es melancolía. Yo, por ejemplo, quiero introducir lo que es sentimiento. Por ejemplo, a veces siento que tengo que comerme un tibón. Siento. No, si es un antojo. Es un antojo. Y tú sientes. Pero ahora imagínate, quiero que me escuches lo que te voy a decir. Imagínate que yo te dijera, siento de Dios comerme un tibón. ¿Qué piensas? Sí, pero siento que Dios me dijo. Siento que Dios me dijo que tengo que comer el tibón. Y lo creo, y así lo vivo. Y tu sentir, tus emociones, ¿sí? Te llevan a actuar y hacerlo. Pero tenemos que entender cuáles son los sentires de Dios y cuáles son los sentires de tu carne o los sentires de tu sentimiento, o de tu mente o de lo que estás viviendo. Pero a veces los cristianos tenemos mucho incluir a Dios en nuestros sentires. Siento ir a la iglesia hoy. ¿Tú crees que el venir aquí es un sentir? Pues hay gente que está aquí porque se sintió y que tenía que venir. Y puede ser de Dios que le dijo, ya hijo, deja tu cama y órale. Y a lo mejor Dios le habló. Pero a lo mejor nada más fue una buena onda tuya en decir, pues ahora voy a la iglesia. Siento de Dios ir a la iglesia. Y te dejas guiar por tus sentires, por tus sentimientos, por tus pensamientos. Y no es la voluntad de Dios, pero a veces incluimos a Dios en todos nuestros sentires. Y podríamos estar hablando aquí de muchos sentires, pero vamos a hablar un poquito de lo que nosotros deberíamos de manejar o de entender antes de que los sentires nos dominen. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 10. Juan 10, 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no van a perecer jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Los hijos de Dios, para no desviarnos por nuestros sentires,
deberíamos de hacer esto: oír la voz de nuestro pastor, que es Jesucristo. ¿Es de Dios lo que sientes? ¿Es de Dios lo que sientes? ¿O es porque a ti te gusta, o es porque tú quieres, o es un antojo, o es un capricho, o es una inconformidad? ¿Dios te lo dijo? ¿Eres la oveja que escucha la voz de su Dios? Para los que andan buscando su pareja, su media naranja, siento de Dios que es este o esta. Sientes de Dios. Ahora, en nuestra vida, ¿cuántos sentires, cuántas decisiones que hemos tomado no salieron buenas? De 10, díganme, ¿cuántas malas y cuántas buenas? Casi todas malas. Entonces tu sentir estuvo mal. ¿Y fue de Dios? ¿De quién fue? Entonces aquí los cristianos deberíamos antes de lo que sientas y de lo que es, preguntarle a Dios lo que sientes. Oye Dios, yo quiero comerme un tibón. ¿Tú qué dices, Dios? Y Dios no te va a contestar porque Él no anda si comes o no comes tibón. Algo que esté afectando tu vida. ¿Estudio? ¿Qué estudio? Es que yo siento estudiar para doctor. ¿Y sabes que cuando te metes a la escuela para estudiar doctor, lo primero que hacen es llevarte a abrir a un muerto? Ahí está la prueba. Hay muchos que se desmayan y hasta ahí llegaron su primer día de doctores y se acabó, porque no estaban hechos para eso. Sentían, pensaban doctor, pues mira cuánto voy a ganar, todo está bien, nunca se va a acabar el trabajo de doctor, y tú le aumentas a tu pensamiento, a tu sentir, tu decisión, y actúas. Pero no fue un sentir de Dios. No digas, es que Dios me dijo. Y cuando no salen las cosas, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no me ama que yo sentí que me amaba? ¿Por qué no en mi trabajo yo sentí que me iban a aumentar? Y es que yo sentí comprarme un coche gris. Yo sentí. Y déjame decirte que los sentimientos, sin una base o sin un conocimiento pleno de la decisión, somos presa fácil para que el enemigo nos engañe. Muchas veces en nuestros sentires está trabajando Satanás. ¿Escuchamos al pastor o escuchamos al enemigo? ¿A quién escuchamos para avivar nuestro sentir? Ok, seguimos. ¿Ya vieron qué sencillo el tema y qué complicado? Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces nosotros pensamos que lo que estamos sintiendo y lo que decido hacer va a ser muy bueno. ¿Alguien me puede dar alguna idea? Un negocio. Siento de Dios poner un negocio, pero no investigas si tu negocio está en un lugar correcto. No investigas si tu producto que vas a vender es un producto que lo puedan consumir, o en el medio en que vas a poner tu negocio. ¿Sí? Una persona una vez me habló y me dijo, pastor, quiero que vengas a orar por mi negocio. Y bueno, ya me dio la dirección y todo. Y así mira, subiendo el primer pie al escalón del negocio, Dios me dijo, dile que yo no le dije que pusiera ese negocio. Fue su sentir. Ella quiso. Ella sintió poner un negocio.
pensó que le iba a ir muy bien, pero no le preguntó a Dios. Y Dios, dile que no es mío. O sea, si ella lo quiere hacer, pues que lo haga. Pero ¿por qué quería la bendición? A veces tenemos muchos sentires y al final nomás le decimos a Dios, bendícelo, prospéralo, que tenga mucha inversión y que tenga esto y que tenga aquello. Pero Dios dice, no, ¿sabes qué? A mí ni me consultó. Fue un sentir de ella. Fue un sentir de ella. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida hemos hecho algo y no le hemos preguntado a Dios el que piensa? Sentires. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué es un sentir? ¿Dónde se forma el sentir en ti y en mí? ¿Quién nos enseñó el sentir? Cuando tú usas la palabra sentir, te estás siguiendo a sentimientos. ¿Y dónde están los sentimientos? En el corazón. ¿Y cómo dice Dios que es el corazón? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿por qué le haces caso a tu corazón que es engañoso y que es perverso? Y de ahí salen los sentires. Y el resultado de nuestra vida, derrota, sufrimiento, lloro, esto y aquello. Y a veces le decimos a Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿No que soy tu hijo? ¿No que siempre voy a estar bendecido? ¿Por qué me salen malas cosas? Yo no sé por qué en este tiempo la iglesia habla mucho de sentir a Dios. Es que siento de Dios. Y tomas la decisión que no es correcta. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Uy, voy a poner este negocio, en un mes ya voy a estar ganando 1 millón de pesos, en medio año ya voy a ganar 5 millones. Uy, no, o sea, me parece perfecto el negocio. Y no resulta. Dice aquí, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas derrotas hemos tenido por los sentidos? Y vamos desde cosas pequeñitas hasta cosas grandes. Desde que te comas el timón o a que te cases. De que te comas el timón a que pongas un negocio. A que viajes. A que inviertas. A que hagas un negocio o no lo hagas. A lo mejor por temor no sientes nada y tendrías que estar poniendo el negocio. Hay muchas decisiones en nuestra vida que deberíamos de preguntarle a Dios nuestro sentir. Seguimos aprendiendo un poquito. Vamos a Santiago 1:5. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, falta de sabiduría. Tu sentir es lo máximo, porque tú sientes y lo quieres hacer. ¿Cuántos jóvenes se salen de su casa porque lo sintieron? Me voy a salir de aquí, de este gobierno, voy a salir de esto y voy a vivir de esto y voy a tener éxito, casi me van a aplaudir allá afuera. Y no, se dejaron guiar por su sentido. ¿Sí? No tenemos sabiduría. Podríamos, para que me entiendan lo de los sentires, podrías tú poner en una hojita 3 preguntas a Dios de lo que estás pasando, que no sea un sentir nada más, sino que quieras que Dios te apoye, te oriente, te encamine a su voluntad. Si es de Dios y vas bien, qué bueno, te felicito. Pero si no es de Dios, vas a doblar tu sentir ante la poderosa palabra de Dios que te va a decir, no hija, no hijo, esto no es para ti. Y que no le reclames. ¿Y por qué no?
Porque si ya estás hablando de por qué no, olvídate. Fíjate, te estoy haciendo aquí que le escribas 3 preguntas a Dios de tu vida. Pero a ver, los hijos que están aquí, ¿le podrían hacer 3 preguntas a sus padres de sus sentires? No, ¿verdad? No, ya están viejitos. Ya sus tiempos de ellos ya pasaron, ahora estoy viviendo otros tiempos. Ahora ya la vida es diferente. No me entienden. No me entienden. Yo siento que voy a hacer esto. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿de dónde? ¿No será el enemigo avivando la palabra sentir? Porque ¿qué sentir? Dice que cuando te enamoras sientes maripositas en el estómago. Sientes maripositas, murciélagos, chapulines. ¿Qué sientes? ¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es el sentimiento? ¿Algo que te da como calambres? ¿Algo que tiemblas? ¿Qué sentir? Es que siento esto. Ok, yo sé que vamos más adelante. Entonces aquí, si alguien tiene falta de sabiduría, pídeselo a Dios, pregúntale. Si tú le preguntas a Dios, Él te contesta. Si tú no le preguntas a Dios, Él nunca te va a contestar. Hay personas que están desanimadas. Y esto y aquello. No, es que el pastor nunca me habla. Es que el pastor no. O sea, ¿le preguntaste? Es que a mi papá no le intereso. Es que a mi mamá, es que a mi tío, es que a mi maestro. ¿Le preguntaste? No preguntas. ¿Y quieres que te conteste? ¿Qué te van a contestar si no les has hecho una pregunta? Por eso te digo, ¿le puedes escribir a tu Dios 3 preguntas? ¿Le podrías escribir a tus padres 3 preguntas? Pregunta. Aquí está. Si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Y Él te la va a dar abundantemente, sin reproche. Continuamos ahí mismo. Estamos en Santiago, ¿verdad? Primera de Juan 4:1, y vamos a leer del 1 al 3. Dice el 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto los vas a conocer a Él, al Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí miren, hermanos, aquí viene una confrontación de lo espiritual. Yo le voy a pedir a la ingeniera de sonido que me pongan la versión normal de esta cita. La versión, perdón, no normal, moderna. No se tiene. ¿Esa ya? ¿Esa es? Esa. Ok. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. ¿Qué entienden con esto? Hay falsos pastores, hay falsos maestros. Y a veces te dicen que, están llenos del Espíritu Santo y que te van a hablar y te dan un mensaje y te profetizan y hacen esto y hacen aquello. Aquí dice Dios, queridos hermanos, no crean a cualquiera. ¿Qué entiendes con cualquiera? Cualquiera. Te lo traduzco al mexicano. Cada que escuches a un predicador, a un comentarista, ¿sí? Pregúntale si es de Dios. ¿A quién le vas a preguntar? ¿A él? ¿Él qué te va a decir? Yo cuando fui allá hice milagros, hice esto. O sea, espérame, no, aquí pregúntale a Dios. No le creas a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu.
sin someterlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo ven eso? ¿Qué es someterlo a prueba? ¿Cómo lo voy a someter a prueba? Porque lo que me está diciendo, yo siento que es de Dios. Porque yo siento que es lo que yo creía. Y puro siento. Sí, Bruno, ¿eso es algo? Con la palabra. Confróntalo, háblalo, lee lo que te está diciendo. ¿Dónde lo dice la Biblia? No le creas a cualquiera que piensa que está inspirado a hablarte de parte de Dios. ¿Cuántas predicaciones hay en el internet, en la televisión? Voy a oír a tal y voy a oír a aquel. Espérate. Aquí dice Dios: no le creas a cualquiera que piense que está inspirado por el Espíritu. Sin someterlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Yo no sé por qué en la iglesia de Jesucristo te dicen: va a venir el profeta fulano de tal. Se llena como nunca. Se llena como nunca. ¿Por qué? Vas a tener un sentimiento ese día: hoy tengo que ir. Hoy tengo que ir porque va a ir el profeta. ¿Será de Dios el profeta? Pruébalo. Si lo que te dice es del Espíritu. Vamos a ver un ejemplo, más o menos, para entender esto. Acompáñenme a Mateo 16, 15. Vamos a leer del 15 al 17 primero. Dice así el 15: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se pondría Pedro con la contestación de Jesucristo? Yo creo que volteó a ver a los discípulos así como: véanme, estoy inspirado, me lo dijo el Espíritu Santo, yo soy mejor que ustedes, yo casi ya profetizo, yo ya casi puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Se le subió lo espiritual. Y te digo por qué se le subió lo espiritual. Vamos al 20, ahí mismo, en ese mismo, vamos al 20. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él les comentaba a Jesús, a sus discípulos, lo que iba a pasar. Les platicaba. Y mira lo que en el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te va a acontecer. Tú te puedes imaginar a Pedro decirle a Jesús: Jesús, quiero hablar contigo en privado. Porque dice que lo apartó, ya lo apartó. Ahí está Pedro y está Jesús. Y dice que lo regañó. O sea, pero él se sintió muy espiritual por lo que había pasado antes y se sintió con la libertad de ir a reconvenir a Jesús. Dice: Jesús, estás mal. ¿Cómo es que hablas tú que te van a matar, que te van a hacer esto? Oye, reclamándole a Jesús. Y mira lo que le contesta Jesús: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Pedro sintió que tenía que hablarle a Jesús. Ha de haber dicho, este no entiende, este todavía no agarra la onda de esto. Yo, que soy más espiritual, le voy a reconvenir y le voy a decir que está mal. ¿Y qué le contestó Jesús? Entonces, su sentir, ¿quién lo estaba provocando? Satanás. ¿Su compasión por Jesús, su amor por Jesús? Jesucristo dice, quítate de aquí, de enfrente de mí, Satanás. A veces Satanás está atrás de tu sentimiento. Bueno, no lo creemos, ¿verdad? Ay, yo no siento eso. Yo no creo que sea para tanto. Y tomas decisiones incorrectas, que al finalizar tu decisión te vas a dar cuenta que no es de Dios. Y aún ya te diste cuenta que no es de Dios y sigues insistiendo en lo mismo, y sigues haciendo lo mismo, y seguimos equivocados porque no queremos que Satanás esté en mi sentimiento. El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, y de ahí vienen nuestros sentires. ¿Tú crees que Pedro no ha de haber pensado, ¿por qué me dijo eso Jesús? ¿Que yo, Satanás? Ay, se me hace que se equivocó. Yo siento que no. Yo siento que no. Te voy a dar 4 señales o 4 cosas que tienes que analizar en tus sentires si son de Dios. Sí, mira, hay personas que dicen, es que estoy orando para comprar un coche, ¿qué color lo compro? Y le pido a Dios que me diga qué color lo compro. ¿Tú crees que para eso tenemos que orar? ¿Eres muy espiritual y hasta el color quieres que lo escoja Dios? Es que quiero por esto, y es que voy a ir a tal lugar a ver si Dios hace algo. Siento que Dios va a hacer algo. ¿Tú crees que Dios nos deja libre albedrío a ver qué pasa a dónde vas, hijo? A ver si te va bien, a ver si te va mal. Cuatro señales. La número 1, espero que lo apuntes porque te va a servir mucho. Y esta es la primera parte, la segunda todavía te voy a dar más información. Ok. Vimos Mateo, ¿verdad? Número 1, para que te des cuenta de tu sentir. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Abre un paréntesis, abre un paréntesis y ponle: ¿mi sentir está de acuerdo a la palabra de Dios? Una vez una persona estaba haciendo algo incorrecto, de acuerdo como está en la Biblia, ¿sí? Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que esto no se puede hacer porque Dios dice esto de lo que tú quieres hacer, y Dios no lo acepta. ¿Y sabes qué me contestó? A mí Dios me dijo que yo lo podía hacer. ¿Qué te parece su sentir? ¿Tú crees que nuestro sentir es más que la palabra de Dios? ¿Y entonces por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dice la palabra de Dios que su palabra no es de uso personal, no es de interpretación de cada uno. Entonces, ¿tu sentir va de acuerdo a la palabra de Dios? Es que siento esto, sí, que bueno. Ve a la palabra, ve con el Espíritu de Dios, ve con Dios y dime si es tuyo o no es. Mucha gente no quiere leer, no quiere estudiar, entonces va con alguien a preguntar. ¿Tú crees que es de Dios? ¿A quién le va a preguntar? ¿Alguien que conoce la palabra o alguien que ignora la palabra? A veces queremos pedir consejo esperando que me digan que mi sentir es bueno. Ok, seguimos hablando un poquito de esto. Vamos por favor
a Juan 7. Siete, 17 y 18 vamos a leer. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Podemos leerlo en la versión moderna, por favor? O sea, ¿cómo hacer la voluntad de Dios en lugar de los sentires? Hay que conocer la doctrina. ¿Lo dice Dios o no lo dice Dios? No es porque alguien te dijo, es porque tú lo estudiaste, es porque tú querías aprender más. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta, por cuenta propia, busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que le envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Cómo son las personas que te van a guiar, a cumplir la voluntad de Dios? ¿Son? Entonces, a las personas que le fuiste a pedir consejo, ¿son íntegras? ¿Por qué vamos con cualquiera? ¿Por qué vamos con tu compadre, el mujeriego, el borracho, el jugador, y le vas y le haces una pregunta de tu vida? ¿Qué te va a decir tu compadre, el borracho, jugador, Juan Charrascado? ¿Qué te va a decir? No te preocupes. No te preocupes, tú vive tu vida intensamente, y tú haces esto y tú haces aquello. ¿Te va a guiar a la voluntad de Dios? Pero Él te guió en lo que tú sentías, en tu sentimiento. ¿Sí? No vamos a consultar, ¿sí?, a alguien que nos pueda responder correctamente. No conoce la palabra. Entonces, tu sentimiento número uno, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios o está en contra? Y si está en contra, ¿es de Dios? No. Número dos, ¿esto, tu sentimiento, lo haría Jesús? Lo que tú pretendes hacer en tu sentimiento, ¿lo haría Jesús? Y ahorita vamos a aprender un poquito más de esto. Gálatas 4:19. Dice así, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué hacemos cosas incorrectas? ¿Por qué hacemos cosas que Cristo no haría? Aquí dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristino? ¿Eres simpatizante de Cristo? ¿Le crees a la mitad a Cristo? Hay versículos que no te gustan en la Biblia. Hay versículos que no entiendes. Arráncalos, a ver cómo queda tu Biblia. Porque no te gustan, porque sientes que son muy fuertes, porque sientes que no son de Dios, porque sientes que Dios no te entiende. Sientes y sientes y sientes. ¿Por qué no vamos a su voluntad? ¿Lo haría Jesucristo? Si ya Cristo está formado en ti, lo que quieres hacer, lo que sientes hacer, ¿lo haría Cristo?
pregunta y espero una contestación. ¿Sí lo harías? ¿Y entonces por qué seguimos con nuestro sentir si sabes que no lo tenemos que hacer? Hay gente que dice, para la gloria de Dios. Ok. El 2, esto lo haría Jesucristo. Vamos a Santiago 3:9. Dice así, está hablando de la boca. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a su semejanza, a la semejanza de Dios. De una misma boca procede la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente, una fuente hecha por su misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O a la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué hacemos? Si vamos a suponer que yo te dijera, vas a ir con tu vecino y te va a decir que nos describa a cada uno de nosotros. ¿Qué pondrían los vecinos de nosotros? ¿Qué dirían? Van a decir lo que somos, no lo que yo siento que soy. No puede salir de una persona algo dulce y algo amargo. A lo mejor sí, el domingo aquí bendices a 5 y en la semana maldices a 50. De la misma fuente, de tu boca, de tu corazón. Pero sí, es que sentí, es que me dijo, es que yo creo, es que yo pienso, es que no se vale, es que es injusto. Y podrías decir muchos argumentos. Lo que tú haces, ¿lo haría Jesucristo? Imagínate a Jesús lo que le digas, a ver Jesús, vete a pelear con mi vecino. Y ahí vas a ver a Jesús, ahí vas a esperar que Jesús le diga groserías, que Jesús le diga maldiciones. ¿Eso esperas? ¿Y entonces por qué nosotros sí lo hacemos? Es que sentí, es que me dio lo que más me duele, es que esto no lo aguanto. La pregunta 2 es, ¿lo haría Jesucristo? Ok, ya sé que ya no les está gustando la predicación. Les aviso, de 8 días sigo con esto, si quieren venir. 3. En mi sentir, ¿ha sido confirmado con cristianos maduros? Mi sentir ha sido confirmado con cristianos maduros. ¿Qué piensan de esto? ¿Le has platicado tu sentir a cristianos maduros? Eres cristiano y estamos queriendo ya no ser guiados con los sentires, que los sentires nos llevan a algo diferente de la voluntad de Dios. Entonces vamos a hacer algo con estos sentires. Escoge aparte de tus padres, 3 cristianos maduros y dile, oye, fíjate que siento esto. ¿Tú qué dices? Pero no vayas con los cristianos que apenas empiezan, que no conocen la palabra. Son buena onda, sí, son buena onda, pero son ignorantes de la palabra. Todavía son niños espirituales. Y tú lo que necesitas para que te hablen de tus sentidos es alguien que conozca la palabra. Pero ¿sabes que cuando tú tienes una pregunta de esta, no buscas a cristianos maduros? ¿A quién buscamos? Hay personas que cuando ya tienen el problema encima y cuando ya no pueden con esto, pastor, fíjese que esto y esto y aquello, y le pedí consejo a fulano de tal, ni lo conozco, y le pidió consejo, porque no vino primero conmigo.
puedo hacer yo cuando ya tomó una mala decisión? ¿A quién pedimos consejo? Que lo que sientes tú lo hables con cristianos maduros. Pero ¿sabes por qué no vienen con cristianos maduros? ¿Por qué crees tú que no vienen con cristianos maduros? Ya sé lo que me va a decir. Y él no me entiende. Y él es duro. Y no me ama. Y no me hace caso. Miles de cosas. Por eso el número 3 es si ha sido confirmado con cristianos maduros. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y en la multitud de consejeros hay seguridad. Multitud de... ¿Sabes que Jesucristo tiene un título de consejero? ¿Por qué no le preguntaste a Jesucristo tu sentir? Es que siento de Dios desquitarme. Es que siento de Dios que esto ya no es suficiente. Y es que siento de Dios y yo voy a hacer esto y déjamelo a mí arreglar, Señor. Y tu sentir te domina. Tu sentir te domina. En una clase de las águilas estaba una señora ahí como de 60 años y me dice: yo siento que Jesucristo permitió que me hiciera marihuana para que yo llegara a sus pies. ¿Cómo ven que ahora Dios era el culpable de su vicio? No podemos echarle la culpa a nuestro Dios de lo que hace nuestra carne, porque la palabra en Gálatas dice frutos de la carne. Es tu carne. Un señor que antes se congregaba aquí viene y me dice: pastor, quiero que oremos por mi hija porque ya Satanás ya la agarró. Es que mi hija anteriormente desfilaba desnuda en una pasarela y hoy le invitaron y va a ir. Satanás ya la agarró. Tu carne. ¿Por qué le echamos la culpa de nuestra carne, de nuestros sentires, de nuestras malas decisiones? Ay, es que Dios me dio permiso de hacerlo. No es cierto. No es cierto. Cada sentir que no lo ponemos en la mano de Dios es un gran problema para tu vida futura. Y hablo de futura del día de hoy, el día de mañana y lo que sigue. Porque tu sentir te va a llevar a tomar una decisión. Si no la pones en la mano de Dios, va a ser una decisión equivocada y va a traer consecuencias equivocadas. Y no le puedes echar la culpa a Dios por tus malas decisiones. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero ¿por qué no somos selectivos en la multitud? ¿Por qué no voy con 3? ¿Mis padres? ¿Alguien en la congregación que vea yo que llevo una vida correcta? ¿Con el pastor? ¿O con mi gran amigo? Pero el amigo que te dice las verdades, no que te miente. Hay que ponerlo, que conozca más gente y que te ayude. Ese es el número 4, ¿verdad? Ha sido confirmado como cristiano. Ok, vamos al número 4. La decisión que quiero tomar ¿va de acuerdo conmigo? Ahorita se los explico. Para los que están apuntando, la decisión, mi sentir, ¿va de acuerdo conmigo? Aquí te tienes que conocer, aquí tienes que ver quién eres, ¿sí? Aquí tendrías que valorar, por ejemplo, los dones espirituales que Dios te da, las virtudes humanas que tienes, lo que quiero yo
va de acuerdo a lo que soy. Por ejemplo, a mí me gustaría, siento que un día voy a cantar aquí y voy a cantar como nadie lo ha cantado. Y voy a cantar algo así tropical y me voy a mover hasta allá y les voy a enseñar así mi alegría y todo lo demás. Pero tengo una voz horrible. ¿Por qué siento que tengo que cantar cuando no tengo voz? Ay, a mí me gustaría ser como Ronaldo. Bueno, ya como el Chicharito Hernández. Soy Hernández, entonces. Como el Chicharito Hernández. Sí, yo siento que me voy a hacer la prueba en el Toluca, porque voy al Toluca. Yo siento que me voy a hacer la prueba en el Toluca, me voy a quedar y voy a estar en el primer cuadro y el domingo debuto luego y voy a meter muchos goles, siento de Dios. Me avientan la pelota y ni la agarro. Me tropiezo. O sea, lo que siento va de acuerdo a mi personalidad, a mi ser. Yo soy seco. Imagínate queriendo aquí hacer un show. Yo no digo que Dios te ha dado dones, que puedas cantar, que puedas hacer esto, pero descubre los dones que Dios te dio. Hay mucha gente que tiene muchos dones de Dios y no los ejercita. Virtudes, dones que Dios nos dio. Pero siento otra cosa, no siento los dones. A ver, por ejemplo, Dios me dijo que tengo discernimiento de espíritu y yo voy a echar fuera demonios. Pero yo no siento de Dios eso. Yo siento que mejor me siento hasta la fila de atrás. Lo que tú sientes va de acuerdo contigo. Una mujer hizo una oración, ¿sí? Para los jóvenes. Voy a hablar del grupo que está en Australia, que es muy famoso. Una joven, no sé, que es muy famosa también. Ella hizo una oración 2 semanas antes y ella tenía un sentir. Ella quería cantar. Y ella oró a Dios y le dijo: Señor, yo siento que puedo cantar, yo siento que esto, yo siento que lo otro. Pero si esta no es la puerta que tú vas a abrir para mí, ciérrala para siempre. ¿Qué te parece la oración? Y entonces, después de poner este asunto del sentimiento a Dios, dice que un día fue a esa iglesia de Australia muy grande. ¿Cómo? ¿Duro? Eso. Ok. Llega ahí, se forma, se sienta, llega a la iglesia y llegó la hora de la alabanza. Y ella se entregó en medio de la alabanza, cantó y todo, y alguien la oyó. Alguien la oyó. Y le dice, ese alguien va con el líder de alabanza y le dice: mira, esa jovencita hizo así, cantó padrísimo, esto y aquello. Entonces va el líder de alabanza y le dice: oye, fíjate que estamos haciendo unos coros y me dijeron que tú cantas bien. ¿Podrías acompañarnos el jueves fulano de tal? Porque vamos a grabar un disco y quisiera que tú hicieras el fondo musical y que bla, bla, bla. ¿Sí? Pero ella vivía a 2 horas de ahí. Y se le complicó. Yo no sé por qué hemos olvidado que todas las cosas que Dios quiere para nosotros no van a ser fáciles. Queremos todo fácil. Yo siento de Dios cómo me va a mandar un avión a mi casa y voy a llegar aquí. Siento que mi Dios es poderoso. No es cierto. A lo mejor ni tu carro te arranca. A lo mejor ni tienes dinero para el coche, para el camión. Yo no sé por qué no vemos que lo que Dios te manda hacer cuesta trabajo. Y entonces a la siguiente semana se le complica ir para llegar puntual. Y se le complica el transporte y tiene que tomar 3 transportes en lugar de 1 y llega como 5 minutos más y llegó muy apenada porque ella era puntual. Y le dice al líder: ya llegué, pero llegué tarde por eso. Y le dice al líder: no te preocupes, a ver, ponte en el micrófono, mira, este es el canto que vamos a entrenar, tú vas a hacer esto, y comienza a grabar. Y les pareció maravilloso la voz de esa joven, maravillosa.
Y entonces cuando escuchó el líder de alabanza, le dice, mira, de aquí a 8 días vamos a grabar esta canción, apréndetela y te vamos a hacer una prueba. Se lleva la canción, estudió el canto, estudió esto, llega a las otras 2 semanas también, y llega ahí a la iglesia, y ya estaba todo para grabar. Es una iglesia inmensa, no sé cuántos se congregan, 10,000 allí, no sé. Y comienza a grabar en esa iglesia, y los que le escuchaban estaban maravillados. Llega el líder de alabanza y le dice, oye, ¿cómo te sientes? Perdón, lo puedo hacer mejor si quieren. Si quieren, grabo otra vez y luego mejor. No, le dice, no, así está bien, está maravilloso. Y él ahora es muy famosa, no sé cómo se llama, que canta con lo que dije, en la iglesia de lo que dije. Pero es una oración. Señor, si esto es tuyo, abre la puerta. Si no es, ciérrala para siempre. Imagínate a tu sentir, de lo que estás sintiendo ahorita. Dile a Dios, sí, ciérralo para siempre. Estamos en el número 4. ¿4? Ok. Lo tiene que ver conmigo, con mis dones espirituales, tiene que ver con mi personalidad. ¿Te puedes identificar con lo que estás pensando? ¿Va acorde a tu presencia, a tu hablar, a tu vivir? ¿Va acorde? ¿Sí? ¿Va de acuerdo a lo que yo soy? ¿O va de acuerdo a lo que la vida te ofrece? Vamos a suponer, la vida te ofrece que tú seas un famoso payaso. Pero nadie se ríe de ti. Ni los niños te tienen miedo. Pero yo siento que voy a ser famoso. ¿Se les ocurre a alguien ahorita, una persona parecida a esto? No, y es que yo voy a hacer esto, y yo voy a ser triunfador, y yo esto. La vida les ofrece muchas cosas que no es la voluntad de Dios, pero es un sentir. Siento que voy a triunfar en esto. Siento que mi matrimonio va a ser el mejor de todo el mundo. Siento y siento y siento. Y no va de acuerdo a tu persona, y no va de acuerdo a tus dones espirituales. Si Dios te dice que prediques, ¿por qué quieres cantar? Una persona que entró aquí a esta iglesia me dijo, pastor, el primer día que vino, pastor, yo tomé cursos de oratoria y somos los ultramásteres, ¿no? O sea, un hombre así de gusto. Si usted quiere, yo predico de 8 días. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves su sentir? ¿Cómo me gustaría que a todos ustedes un día estuvieran aquí para que vean lo que se siente? Se ve fácil de allá, porque cuando yo estaba allá, yo decía, ay, no, pues un día de un mensajito de 10 minutos. ¿Por qué no usamos los dones espirituales que Dios nos dio? ¿Eres profeta? ¿Eres maestro? ¿Eres pastor? ¿Eres evangelista? ¿Eres para sanar a los enfermos? Yo cuando voy a un hospital me doblo. Yo no aguanto estar en un hospital. Y una vez me pide una persona ir a orar por un niño que tenía cáncer. Y me pasaron hasta el cubículo de niños con cáncer. Eran como 10 camas así. No, yo se me doblaban los pies. No es lo mío. No es lo mío. Y ya estaba yo, bueno, tenía que ir a orar. Y yo por el niño ahí, el niño que me pidió. Y ya oré. Yo dije, ya la hice, ya me voy. Y me hace como, hasta luego, bye. Y ahí va a la salida cuando me dice, ¿puedo orar por mi hijo?
Y después dice, ¿puedo orar por mi hijo? ¿Puedo orar por mi hijo? Pero yo no aguantaré ir a los hospitales. Yo no sé tú qué don tienes. A lo mejor aquí hay gente que puede ir a los hospitales porque tienen ese don. ¿Cuánta gente tiene el don de danzar? ¿Cuánta gente tiene el don del teclado, de la batería, de las guitarras, de dirigir la alabanza? En la velada de oración, el tema de este mes es servir a Dios. Dios te arrancó de lo que estabas viviendo para que le sirvas, pero no sientes servir. Ay, no, eso que lo haga Bruno, para eso lo llamó Dios. No siento servir a Dios. Y tu vida no sirve a Dios porque no lo sientes. Lo que quieres hacer va de acuerdo a tus dones, a tu identidad, a lo que tú eres, a tu personalidad, o tú agarras lo que la vida te ofrece. Ese es el 4. Termino con el 5. Tu sentir va a tener que pasar por pruebas que van a venir a tu vida. Eso ya no me gustó. O sea, tú quieres ser un gran empresario. ¿Qué has estudiado? ¿Te has actualizado? O lo que te ofrece la vida. Oye, fíjate que tengo esto. Ahí le entro, a ver cómo me va. Pero yo le entro. O sea, una decisión mala. Es que siento que me va a ir bien. Y viene un fracaso. Va a haber pruebas. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí está Bruno, que tiene llamado de pastor. ¿Cuáles son las pruebas del llamado de Dios para su vida? Las pruebas contrarias. Dios tiene muchas pruebas, muchas bendiciones para los que le siguen, pero algo contrario para el llamado que tiene Bruno del pastor. ¿Cuál vendrá? Economía. Un día no va a tener que comer. Un día su cartera va a estar en ceros. Y va a tener que aprender a confiar en el que lo llamó. ¿Quién quiere pasar por esa prueba? Levante su mano. ¿Nadie? Va a haber de tu sentir, y si es de Dios, va a tener que pasar una prueba para que tú te des cuenta si tienes la capacidad de brincar, de crecer, de que la bendición de Dios venga sobre ti abundantemente. Pruebas. Provisión. Yo les comentaba en la velada de oración, si quieres ser pastor, si tienes el llamado para pastor y tienes el sentimiento de servirle, lo primero que hace Dios es cambiarte tu piel. Te va a poner una piel de cocodrilo, porque te van a dar duro. Te van a dar duro y tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Entonces, lo que estás pensando, por ejemplo, ves a tu galán o a tu galán y tú en tu sentir dices, no hombre, de aquí soy, vamos a ser muy felices. Le gusta la nieve de limón como a mí. Pensamos igual. Es más, le vamos a la América los dos. Todo bonito. Todo bonito. Siento que nunca voy a tener un problema con él o con él. Siempre vamos a estar contentos. Siempre vamos a hacer esto. De matrimonios llegan un matrimonio joven y hablábamos de los problemas matrimoniales y ellos dijeron, nosotros nunca hemos tenido un problema. Hasta quisiéramos tenerlo para probar.
La siguiente semana se querían divorciar. Tu sentir, si es de Dios, va a tener que venir con pruebas anexadas ahí. Tendrás para Dios. Yo te pido que te pongas de pie, que pida al grupo, al tecladista, por favor, al tecladista. Vamos a terminar con una oración. Voy a llamar aquí a dos grupos de personas. De mi lado derecho, las personas que sí tengan ya las 3 preguntas a Dios. Pueden ser inconformidades, pueden ser proyectos, pueden ser reclamos, o pueden ser peticiones de fe. Que tú le preguntes a Dios lo que tú necesites. De este lado, los que tengan 3 preguntas para Dios. De este lado, los que tengan inconformidad, porque su vida no ha salido de acuerdo a lo que sienten, y no ha salido conforme a la voluntad de Dios, porque tú no le preguntaste a Dios si era de Dios tu sentir. Y es necesario que vengamos y aprendamos a hacerle preguntas a Dios. Aquí los que quieran preguntar, y aquí los que no le hemos preguntado a Dios y no han salido las cosas como yo sentía que tenían que salir. Vénganse los que quieran. Vamos a orar. ¿Qué diferencia? 37. ¿Sabes qué es más difícil? Reconocer que hemos tomado malas decisiones. Más difícil. Qué bueno que están aquí, porque ahora yo sé que ustedes le van a estar preguntando a Dios antes de tomar una decisión,
para los jóvenes que están aquí, y que tú le puedas prometer a Dios hoy: a partir de hoy, todos mis sentires te los voy a comentar, Dios. Te voy a pedir sabiduría, te voy a pedir tu consejo. Ahí va a estar Dios. Si tú le preguntas a Dios, Dios contesta. Y por eso estamos aquí más. 3 preguntas a Dios. Espero que cuando salgas de aquí las califiques. Lo más importante de tu vida, tus sentires. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que eres hijo de Dios? ¿Qué sientes hacia dónde vas? ¿Qué sientes con las decisiones que ya tomaste mal? ¿Qué sientes? Y todo lo que tú le preguntes a Dios, Dios te lo va a contestar. Dios te lo va a contestar. Dale un tiempo a Dios, 10 minutos. Entra a tu habitación, cierra la puerta, apaga tu celular, apaga la computadora, apaga la luz si quieres, y háblale a tu Dios. Y hazle estas 3 preguntas. Mientras Él te contesta, puedes orar. A lo mejor pones una alabanza, 2, y después dile: háblame. Ten tu Biblia a un lado y Dios te va a dar una palabra que va a hablar de tu vida y de lo que Dios quiere que tú hagas a partir del día que lo hagas. Aquí estamos, Dios, aprendiendo de ti. No es tanto nuestro sentir, nuestro sentimiento. Nosotros los cristianos ya no debemos dejar de guiarnos por los sentires. Cada que hablemos de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, tenemos que contestar: mi Dios me dijo esto. Ya no es un sentir del corazón, es la voz de Dios que me habló para que yo obedezca, para que yo haga la voluntad del Dios Todopoderoso, porque la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Aquí están los que han reconocido que no te consultaron, que en esta semana, cuando hablen contigo, pidan perdón por no haber consultado a Dios, y automáticamente ellos digan: gracias, Dios, porque me has limpiado de mi falta. Y que ellos ahora tengan la oportunidad de hacerte a ti, Dios, 3 preguntas, porque tú les vas a contestar. Y todas sus decisiones equivocadas ahora se van a convertir en decisiones bendecidas por el Dios Altísimo. Y verán, y ellos verán, que todo va a cambiar para bien en su vida. Dios dice que las decisiones de Dios son buenas, son agradables, son perfectas. Pero agrega en un versículo, agrega algo más: son en paz. Son en paz. Cuando tú estés viviendo una decisión de Dios, de Jesús, hay paz. No hay incertidumbre, no hay duda, hay paz. Y comienzas a declarar lo que Dios te habló, lo que Dios te contestó, y todo lo que le pidieres de lo que Dios te habló, Él te lo va a hacer en tu vida y en la vida de los tuyos. Gracias, Dios, por este día, por este mensaje, por el grupo de alabanza, por los maestros de niños, por los diáconos, por los maestros de escuela dominical. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Nos has bendecido con este mensaje, que de aquí a 8 días estamos aquí aprendiendo más de tu voluntad, aprendiendo más de ti. Y yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo.
nos vamos bendecidos de aquí. Nos vamos, Señor, con una fortaleza para toda esta semana, porque tú vas a estar con nosotros todos estos días. Y si tú nos das la vida de aquí 8 días, Señor, vengamos a aprender más de ti. Vengamos a recibir la bendición de estar aquí. Yo bendigo a toda esta gente que es tu pueblo, son tus hijos, y yo declaro, Señor, tu amor y tu misericordia para ellos, que siempre vamos a tener esa ayuda de lo alto. Por todo esto, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, y que sigamos adelante aprendiendo más. Nos despedimos de este culto, de este lugar, con un fuerte agradecimiento a ti, con un fuerte aplauso y dándote a ti la gloria y la honra.